Bueno, fíjate una cosa, ¿no? Yo cuando llegué hoy a la TAN, ¿no? A nuestra televisora andina, mira, porque digo nuestra, porque es que nosotros Es de los merideños. queremos todos. tanto, ¿no? Y nosotros particularmente en el programa queremos tanto a la TAN. La TAN nos ha prestado tantas cosas a nosotros tan bonitas, todas las cosas de la TAN para este programa de agenda administrativa y para la universidad han sido bonitas, hermosas, ¿no? Yo decía esta mañana que otro periodista que yo me lo encontraba siempre cuando llegaba a la televisora era Jorge Arellano. Siempre estaba para el papá de Jorge, ¿Quién que fue presidente de la FCU. Exactamente. Y yo recuerdo Jorge Arellano como presidente de la FCU, fue un muchacho muy abierto, ¿no? Sí. Muy colaborador. En este instante está en el extranjero, ¿no? Él se fue al Sí. extranjero por problemas políticos, ¿no? Ujú. Pero el hijo también, ¿no? Como presidente de la FCU, bueno, a mí cuando tenía un problema iba, lo conversaba ya y demás, veía si se podía arreglar ese problema o no se podía arreglar. Pero siempre una persona abierta. Era ¿no? muy amplio. Y Sí. muy amplio. Como presidente de la FCU, una persona muy amplia. Y siempre que yo llegaba a la televisora andina, mire, y esto tenemos que decirlo en estos programas, nos encontrábamos con Jorge Arellano en la puerta. Ujú. Siempre un hombre, todo el tiempo trabajando en su profesión de periodista. Y nos encontrábamos con Alfredo Aguilar en la Ujú. puerta, ¿no? Así. Entonces ya este programa de agenda administrativa tiene 18 años. En 18 años, oye, los recuerdos, pues lógicamente Son muchos. vienen siendo bastante, vienen 18 siendo años bastante. que le agradecemos a que no hayan elecciones. No, ya se vamos puede a hablar, obviar, no se puede obviar eso. ya vamos a hablar, sí. Fíjate una cosa, ¿no? En este instante, bueno, los periodistas me están pasando el tip informativo, ¿no? Entre las cosas más importantes, ¿no? Así, mire, esta mañana, bueno, uno se levanta, ¿no? En la mañana, lógicamente, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, quiere, lógicamente, bañarse o lo que sea, afeitarse, nosotros los hombres, Con luz, las damas bañar, hacer sus cosas diarias, ¿me entiendes? con luz, Y sin resulta que la luz, no hay luz en la luz, mañana, sin luz. sin luz. Mire, señor, el problema de la luz, de la electricidad en Mérida, se está volviendo, pero extremadamente grave. ¿Qué será lo que está Extremadamente pasando? grave. Varios días en la mañana no tenemos luz, no sabemos qué está pasando, porque cuando llueve mucho, entonces no hay luz porque ha llovido mucho. Y ahora cuando no llueve, entonces tampoco hay luz porque no llueve. Entonces yo creo que una de las cosas, bueno, yo estaba leyendo la otra vez, no Pedro, Carolina, Pierina, que Donald Trump dijo que uno de los proyectos, ¿no? Básico. Para Venezuela básico era la electricidad. Y ahorita uno se da cuenta de eso, ¿no? Porque está sufriendo los rigores de la falta, lógicamente, de luz. Profe, ¿Tú ibas a yo le- decir algo, sí, yo Carolina? le quiero hacer Sí. una pregunta a usted. Dígame, que no sea muy difícil, porque hoy no No, estudié. y seguramente también pueden usar el Sí. comodín de aquí, de este señor que está aquí con nosotros. El comodín, claro, échale Bueno, pichón. yo quiero saber, Sí. y eso para todos, incluso ustedes los Sí. televidentes. Ajá. Antes Venezuela estaba bloqueado y no tenía petróleo, ¿verdad? Porque estaba bloqueado y no estaban entrando los ingresos petroleros, ¿verdad? Ujú. ¿Qué está pasando con esos ingresos petroleros? Bueno, los que entraban se los raspaban. Y ahora que no entra, que entra y que supuestamente estábamos esperando un cambio y que ahora incluso gente que no quiero ni siquiera nombrar justifica que no se puede pagar y no se puede aumentar el salario. ¿Qué le parece? Bueno, fíjate una cosa. Yo te voy a decir una cosa y ahorita Pedro, pues lógicamente va Ujú. a opinar sobre eso, ¿no? Primero, la situación del Buena venezolano, pues Muy buena. venía siendo, y en este instante es una situación extremadamente difícil, porque primero no tiene sueldo. Eso es mentira, aquí no hay sueldo. Y segundo, lógicamente el sueldo nos sirve para la alimentación, no sirve para la salud, ¿no? Porque no hay un verdadero programa de salud. En el hospital está colapsado, ¿no es así?
Ojalá que gran parte de esos recursos que entran al país pues fuera para los hospitales, ¿no? Y que tuvieran una buena administración, porque no solamente que lleguen los recursos, sino que la administración sea buena. Entonces, fíjate una cosa, yo creo que no podemos hablar, porque el famoso bono de guerra económica lo aumentaron en $30, no se debe hablar de aumento. No. Más bien ese fue un insulto para todos nosotros los venezolanos. Así es. Ese es un insulto. Que nos digan en un momento determinado que nos van a dar $30 de aumento, señores, sinceramente, ¿no? Cuando uno va a un mercado, a un supermercado, a cualquier sitio, los precios al doble, ¿me entiendes? Todo aumentado un 50, un 60, un 70, un 80%. Total que prácticamente el pueblo venezolano sigue sin poder alimentarse y sigue con esa sensación que ha tenido durante 1 o 2 meses, esa sensación de esperanza de un aumento, y sin embargo nada por ningún lado, ni existen expectativas, ni nuestra encargada de la presidencia de la República tampoco ha dado declaraciones y no ha dicho, mire señores, tengan un poco de calma porque esto tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y el ministro del Trabajo es el que da unas declaraciones. Y para terminar esta partecita mía, para ver que ustedes quieren decir algunas cosas, fíjate una cosa, ¿no? El secreto está en el ministro de Planificación. De Planificación del gobierno venezolano. Señores, no es en el Ministerio del Trabajo, es que el mismo ministro de Planificación, y de ahí viene todo lo malo que ha tenido que calarse el personal universitario. Entonces todo señala... El famoso instructivo. Ese viene del Ministerio de Planificación. Por eso el famoso instructivo ONAPRE y no se dan cuenta. Yo me fijo en las declaraciones, puro ministro del Trabajo. No señor, es el ministro de Planificación, que es el mismo ministro que nos tenía pasando hambre y en este instante tiene pasando hambre otra vez al pueblo venezolano. Ajá, yo quiero volver a hacer la pregunta, a lo mejor no hice la pregunta bien. Recuerde todos los venezolanos que este país estaba bloqueado, ¿verdad? Sí. Donde no podía ingresar ese dinero del petróleo y que todo el mundo sabía que había un canje petróleo por bienes y bienes. Ese era el intercambio que había con los tratados internacionales. Pero, ¿qué está sucediendo? Anteriormente recibíamos un bono de guerra de $120, una cesta tique de $40 y un salario de 130 bolívares. Y no entraba dinero a Venezuela. ¿Qué sucedió después del 3 de enero? Que es lo que la gente no hace. Por eso siempre uno tiene que venir al origen de las cosas. ¿Qué ha pasado con ese chorro de dinero, entre comillas, que le está entrando a Venezuela? ¿Por qué? Porque yo escuché y leí que había llegado a Estados Unidos 100 millones de barriles de petróleo. ¿Dónde está ese dinero? Porque antes estaba bloqueado y recibíamos 120, 40 y 130. Ahora entra dinero y estamos peor porque seguimos devaluando una moneda con un precio de los bienes y servicios en un dólar paralelo que cuesta más o menos 600 bolívares y el Banco Central, existe una diferencia tremenda. Yo quisiera que eso tomáramos en cuenta para poder responder y que la gente vuelva a entrar en contexto. Fíjate una cosa, bueno, ya vamos... Déjame decirte algo. Ya vamos a subir, pero en el próximo negro va a entrar nuestro querido Pedro Velázquez. Okay. Tiene su negro, Pedro, no hay problema. Okay. Sí, señor.